Ser o no ser sustentables. Cada día hay más artículos y noticias que nos advierten de lo dañado que está nuestro planeta y nos dejan claro que hay que actuar cuanto antes. Y sí, todos sabemos que es necesario, pero a veces simplemente no encontramos una motivación para dejar nuestra zona de confort a un lado, o no tenemos tiempo ni dinero para ser ecológicos. Y ese es justamente el problema. A veces creemos que cuidar el planeta implica gastar mucho dinero que no tenemos, o sacrificar muchas de nuestras comodidades, pero es aquí cuando entra esta elegante palabra: sustentabilidad. En palabras que todos podamos entender, la sustentabilidad es como una balanza, donde de un lado tenemos al señor medio ambiente y del otro lado al señor dinero y la señora sociedad. El trabajo de nuestra amiga sustentabilidad es mantener a estos tres importantes personajes en un equilibrio constante, con el fin de preservarlos lo suficiente para que generaciones futuras disfruten de ellos tanto como nosotros. Ahora, si quisiéramos ser ecológicos y les prohibiéramos a los malvados y asesinos pescadores seguir dañando a los pobres ecosistemas, el señor medio ambiente estaría muy contento de que sus mares estuvieran llenos de vida otra vez. Pero por otro lado, el señor dinero y la señora sociedad no estarían tan contentos de ver cómo la gente se queda sin trabajo, dinero y comida. Ahora, que si quisiéramos complacerlos a ellos, podríamos darles más barcos y permiso para que pescaran lo que quisieran. Y así, México sería el exportador de pescado más grande del mundo. Pero esta vez sería el señor medio ambiente, quien se entristecería de ver cómo sus amigos los peces desaparecieron poco a poco y se llevaron con ellos a muchos otros animales. Es aquí cuando a nuestra amiga sustentabilidad se le ocurre una idea: dejar a los pescadores hacer su trabajo, cuidando que lo hagan en áreas, temporadas y cantidades que no pongan en peligro a las especies marinas. De esta manera, todos los que trabajan y viven de la pesca seguirían teniendo una fuente de ingresos y la biodiversidad y estabilidad ambiental no se vería comprometida. Pero la sustentabilidad no solo es para el gobierno o pescadores, y precisamente nuestra amiga sustentabilidad es quien nos ofrece a todos algunas soluciones interesantes para cuidar al medio ambiente sin arriesgar nuestro dinero. Y digo, si que tú y tus hijos sobrevivan no es suficiente razón para ti, aquí hay otras que muy probablemente sí te llamen la atención. Comparte el carro. Sí, sé que lo has escuchado miles de veces, pero escucha esto. Si compartieras el carro todos los días con una persona durante un año, no solo emitirías 1.680 kilos menos de dióxido de carbono, sino que ahorrarías alrededor de 12.500 pesos, suficiente para irte de viaje a Los Cabos una semana en un hotel todo incluido. De hecho, si te fueras al trabajo o a la escuela, en bicicleta o caminando, reducirías tus emisiones de dióxido de carbono en más o menos 269 kilos al año. Ahorrarías 1.920 pesos, quemarías 54.331 calorías. Además de que podrías presumir esas torneadas piernas que tendrías al terminar el año. Si pusieras un panel solar en tu casa, suponiendo que tu casa no está ni en la Antártida ni en el Sahara, para cuando se terminara de pagar el panel, ahorrarías unos 8.884 pesos al año durante la vida útil que le restara. Como puedes ver, ser sustentable no solo le conviene al mundo, te conviene a ti, a tu cartera y a todos los que te rodean. ¿Y todavía te preguntas por qué ser sustentable? Y si eres de esos que cree que una persona no puede hacer un cambio, recuerda lo que dijo Eduardo Galeano: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.